Hola, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Fate por Overlord. Antes de empezar, les quiero dar las gracias por el gran apoyo y al igualmente sus alientos en los comentarios. Una disculpa por estar ausente, ya que estas últimas semanas he estado ocupado con los últimos exámenes y la verdad no tenía tiempo, pero ya estamos de vuelta. Renuncia a derechos, ninguno de los personajes de Fate u Overlord me pertenecen. Todos los personajes son a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece este pequeño fanfic, al igual que esas ediciones de este último. Recuerden apoyar al creador original. Sin nada más que decir, que disfruten el siguiente capítulo. Fanfic de Fate Overlord capítulo 16. Capítulo 16 Planes y captura. El Palacio de Valencia estaba dividido aproximadamente en 3 salas y acababa de entrar en una de ellas. Este fue el más grande de los 3, donde residía la familia real. El palacio estaba muy bien iluminado, recogiendo la luz del exterior en una exhibición brillante que parecía hacer brillar el interior. Los pasillos pulidos estaban libres de basura, prácticamente impecable, de hecho. La razón por la que la armadura de placas completa de Klim no emitía ningún sonido mientras caminaba sobre ella era porque tenía mitril y oricalco en su construcción, y además estaba encantada encima de eso. A lo largo de los pasillos limpios y espaciosos estaban los soldados de élite asignados para vigilar el palacio. Estaban resplandecientes con su armadura de placas completa, eran caballeros. No eran solo caballeros, sino también sirvientes. Klimba sintió levemente hacia ellos. Casi todos devolvieron el gesto. Solo algunos de ellos lo hicieron de mala gana. La gran mayoría fue sincera en su cortesía. Klim pronto llegó a su habitación más visitada en el palacio. Después de verificar varias veces para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, extendió la mano y giró el pomo de la puerta. Entrar sin tocar fue un curso de acción extremadamente descortés. Sin embargo, el dueño de esta habitación le había pedido que lo hiciera. Su amante se había negado a escuchar sus protestas, sin importar lo que dijera. Al final, Klimb había cedido. No había forma de que pudiera ganar cuando las lágrimas de las mujeres fluían. Aún así, su amante le había permitido varias excepciones a eso. Por ejemplo, no había forma de que pudiera entrar sin previo aviso si el rey estaba presente. Dicho esto, entrar sin tocar fue muy estresante para Klimb. Las personas que hacen eso deberían ser castigadas. Era natural que se sintiera estresado cuando pensaba en eso mientras abría la puerta. Justo cuando Klimb estaba a punto de abrirla, escuchó los sonidos de una acalorada discusión a través de la puerta entreabierta. Había 2 voces, ambas femeninas. Uno de ellos pertenecía a su amante. Klimb todavía estaba parado afuera de la puerta pero ella no lo había notado. Probablemente se debió a que estaba demasiado emocionada con la discusión. Siendo ese el caso, Klimb no deseaba apagar su ardor. Klimb se quedó quieto, escuchando la discusión dentro de la habitación. Se sentía culpable por escuchar a escondidas, pero se sentiría peor si interrumpía la conversación. Pronto la habitación se quedó en silencio, lo que le dijo a Klimb que la discusión había terminado. Ah, puedes entrar. ¿No es así, Renner? HM. El corazón de Klimb dio un vuelco al escuchar esas palabras. Estaba sorprendido de que ella hubiera sentido su presencia, pero al mismo tiempo, había estado esperando eso. Abrió lentamente la puerta. Disculpe, dijo Klimb mientras entraba en la habitación. Una vista familiar llenó los ojos de Klimb. La habitación era lujosa pero no de mal gusto, y había 2 doncellas de cabello rubio sentadas en una mesa junto a la ventana. Ambas eran hermosas señoritas con vestidos complementarios. Uno era el dueño de esta habitación, Renner. El otro se sentó frente a ella. Sus ojos eran verdes y sus labios eran rosados, y estaba radiante de salud. Si bien su apariencia no llegaba a la de Renner, exudaba un encanto propio. Si Renner brillaba como una piedra preciosa, entonces brillaba con vitalidad. Su nombre era Lakiu Salveindale Indra. Era difícil de decir dado el vestido rosa puro que llevaba, pero esta mujer era la líder de uno de los 2 equipos de aventureros clasificados como Amantium en el reino, y la amiga más cercana de Lakius. Había acumulado una considerable cantidad de logros a la tierna edad de 19 años, y el hecho de que hubiera alcanzado el codiciado rango de Adamantium debe deberse a su asombroso talento. Klimb sintió la agitación de los celos en lo más profundo de su alma. Buenos días, Renner-sama, Indra-sama. Klimb saludó a las 2 doncellas rubias. Buenos días, Klimb. Las 2 mujeres respondieron. Klimb rápidamente se sentó junto a su amante. Como estaba diciendo. Atacamos a los 8 dedos.
3 de sus pueblos productores de drogas y quemamos sus campos hasta convertirlos en cenizas. Me encantaría decir que pueden recuperarse de eso, pero eso está lejos de la verdad. Lo sabemos muy bien, los 8 dedos tienen muchos más lugares donde cultivan sus drogas. Los 8 dedos. Después de todo, era el sindicato criminal que se retorcía en la oscuridad del reino. La familia real controlaba el reino. Eso fue lo que fue el fallo oficial. En realidad, se podría decir que los 8 dedos controlaron el reino de Reestice desde la sombra. Solo escuchar sobre los 8 dedos hizo que Klim se preocupara por su amante, ya que ella había tomado medidas para reprimirlos. Ese acto de tratar de luchar contra los 8 dedos para el mejoramiento de su gente la convirtió en enemigos con una organización muy poderosa. Encontramos este pergamino mientras quemamos las aldeas de la droga. La Kius abrió una bolsa y sacó un pergamino. Parecía una especie de orden escrita, así que lo trajimos de vuelta, ¿puedes entenderlo? Abrieron el pergamino y vieron una gran cantidad de símbolos. No parecían letras del idioma de ningún país. Renner los miró y respondió casualmente. Es un cifrado de sustitución, ¿no? Los cifrados de sustitución eran una forma de código que se hacía sustituyendo una letra o varias letras por otra letra o símbolo. Por ejemplo, A podría convertirse en I, B podría convertirse en. Así, los símbolos significarían a Aba. Yo también lo pensé. Intenté intercambiar símbolos durante horas, pero no pude entenderlo. Tomamos prisionero a un hombre que parecía estar a cargo porque sospechamos que podría haber memorizado la clave de cifrado, y estábamos planeando usar magia de hechizo en él para que decodificara el mensaje para nosotros. Sin embargo, debes saber que cuando el mismo lanzador usa el mismo hechizo en el mismo tema varias veces, obtienes peores resultados. Por lo tanto, quería hacer buen uso de nuestro primer lanzamiento. Así que decidí discutirlo contigo antes de usar el hechizo. Ya veo, y la razón por la que esto se dejó allí fue porque, ¿una trampa? ¿O algo más? Si ese es el caso, no usarían un código que fuera demasiado difícil de descifrar. No creo que esto sea así. Muy difícil. Las palabras de Renner dejaron los ojos de la Kius muy abiertos. No pudo evitar intercambiar miradas con Tina, que estaba sentada a su lado. Increíble. Pero al mismo tiempo, pensaron, sabía que ella podía hacerlo. Déjame pensar, en el idioma del reino, la primera palabra de cualquier documento es un pronombre masculino, femenino o neutro. Dame un momento. Mientras murmuraba para sí misma, Renner se levantó con el pergamino y fue a buscar papel y bolígrafo. Luego, comenzó a escribir bloques de texto en el papel. Este es un simple cifrado de sustitución de un carácter por un símbolo, por lo que descifrarlo es fácil. Y afortunadamente, estaban usando el lenguaje del reino. Si hubieran usado la literatura del imperio o algo así como un cifrado, sería casi irrompible. Pero esto, bueno, una vez que sepas lo que significa una de las palabras, puedes completarlas una por una. Cualquiera podría romper esto si estuviera dispuesto a trabajar duro. No, bueno, lo haces parecer fácil. Pero no significa eso que necesitarías saber decenas de miles de palabras para descifrar el código. Bueno, estas son referencias literarias codificadas. Por lo general, no serán demasiado floridas y tampoco pueden usar palabras demasiado complejas. Por lo tanto, tendrían que hacerlo lo suficientemente simple como para que incluso un niño pueda entenderlo. Eso se reduce, las cosas bajan mucho. Dentro de su corazón, la Kius estalló en un sudor frío. Su amiga lo hizo sonar tan simple, pero no fue tan simple como ella dijo. Renner lo había ignorado cada vez que se encontraban o hablaban, pero la Kius nunca había conocido a nadie más como Renner que mereciera ser llamado genio. Está hecho. Solo un montón de referencias de libros, respondió Renner mientras le entregaba el papel. Había muchos lugares dentro del reino escritos en él, y 7 de ellos estaban dentro de la capital real. ¿Son estos almacenes de drogas u otras bases importantes? Dudo que pusieran un documento tan importante en un área de producción ordinaria. Esto probablemente sea un cebo, ¿no crees? ¿Cebo? ¿Como en una trampa? No lo creo. Piénsalo de esta manera. Eight Fingers es una organización, pero son más como 8 grupos separados trabajando juntos, ¿verdad? La Kius asintió. Entonces, esto debería ser información sobre los otros 7 grupos, o debería decir divisiones.
En cualquier caso, esta es una forma de filtrar deliberadamente información sobre todos, además de la división de drogas, a enemigos externos, con el fin de quitarse el calor brevemente. En otras palabras, ya recopilaron información sobre las otras divisiones para esto, no esperaba que estuvieran totalmente unidos, pero esto es simplemente ridículo, como aventurero, la idea de traicionar a los compañeros frustraba a Lakius. Si bien ya íbamos a hacer eso, será mejor que no actuemos demasiado apresuradamente, o de lo contrario podría salir mal para nosotros. Después de ver a su amiga, Renner, asentir, Lakius volvió a preguntar. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese burdel? He oído que es un lugar realmente vil, donde uno puede experimentar cualquier cosa que desee. Lakius sintió que su ira aumentaba con solo mencionarlo. Bastardos. Aquellos escoria que solo pueden pensar con sus pollas deberían ser asesinados. Cuando recordó lo que había aprendido sobre el burdel en cuestión, ya no era una noble heredera, sino una audaz aventurera, y las maldiciones brotaron de su corazón. El significado de la frase cualquier cosa que deseen es evidente. Era cierto que muchos hombres y mujeres habían sido asesinados por entretenimiento. En el pasado, cuando la esclavitud aún no había sido criminalizada, había bastantes burdeles de este tipo operando en el inframundo. Sin embargo, gracias a la amiga que tenía antes que ella, el comercio de esclavos ahora era ilegal y esos establecimientos se habían desvanecido como polvo en el viento. Sin embargo, los menos lugares que proporcionaban bienes y servicios altamente ilegales se volvieron más valiosos ya que la demanda no había desaparecido, pero solo la oferta había disminuido. Las organizaciones criminales fortalecerían sus ubicaciones con más guardias y defensas. Por esa razón, no se cerrarían fácilmente. Uno podría imaginar qué tipo de resistencia decidida les esperaba. Después de todo, era un paraíso contaminado para aquellas personas con deseos crudos e indescriptibles. Dime, Renner. Ya que no podemos tratar con ellos a través de la ley, ¿por qué no hacernos entrar por la fuerza y exponer sus crímenes? Estará bien siempre que encontremos pruebas, ¿verdad? Si la división de trata de esclavos realmente está dirigiendo ese burdel, luego romperlos será un gran golpe. Además, dependiendo de dónde apunten las pruebas, podremos dar una lección dolorosa a los nobles que están aliados con ellos. Puede que tengas razón, Lakius. Pero si haces eso, ¿no molestará a tu familia, la familia Albein? Me resulta muy difícil actuar debido a eso. Lo mismo ocurre con los otros miembros de Blue Rose, pero tener la barcaza Klimb allí solo parece casi imposible. Tu sirviente lamenta profundamente su falta de fuerza. Klimb se disculpó mientras se inclinaba ante su amante. Cuando vio a Klimb inclinarse en disculpa, Renner extendió una mano para tomarla de Klimb y sonrió. Perdóname, Klimb. Eso no fue lo que quise decir. Es el único burdel del inframundo en la capital real, así que nadie podría derribarlo por sí mismo. Mira, confío más en ti, Klimb. Sé lo duro que trabajas para mí. Sin embargo, no hagas nada que pueda involucrarte. Esto no es una solicitud, sino una orden, ¿de acuerdo? Si algo te sucediera, incluso Lakius, como una mujer que mira desde un lado, fue conmovida por las lágrimas de la deslumbrante belleza ante sus ojos. Entonces, ¿qué tal Klimb? Hizo todo lo posible por mostrar un frente sin emociones, pero no pudo. Esas mejillas enrojecidas lo decían todo por él. Si un bardo diera un título a esta conmovedora escena, dicho bardo seguramente la llamaría la princesa y su caballero. Sin embargo, Lakius sintió una punzada de miedo. Pensó que debería ser imposible, pero si Renner estuviera haciendo esto a propósito, entonces sería una zorra de proporciones verdaderamente inimaginables. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy dudando de mi buen amigo? Además, ¿no ha demostrado todo lo que ha pasado hasta ahora que ella no es una pequeña intrigante? Si ni siquiera puedo confiar en alguien como ella, alguien con el título de Golden, que lucha por la justicia, ¿en quién puedo confiar? Lakius negó con la cabeza y habló. Eso también fue para disipar la aterradora idea en su cabeza. Ah, sí. Las investigaciones de Tina han descubierto a varios líderes en el comercio de esclavos. Varios nobles con vínculos con Coco Doyle. Sin embargo, aún no hemos verificado su culpabilidad, por lo que es demasiado pronto para actuar ahora. Renner y Klimb reaccionaron a un nombre en particular entre la lista que recitó Lakius. La hija de ese hombre es una de mis damas de honor, dijo Renner en un tono de sorpresa.
Bueno, no creo que la enviaron allí como espía porque están en guardia contra ti, pero aún así, no puedo estar seguro de que sea solo una dama de honor que busca promocionarse. Renner concluyó. De hecho, parece que hemos controlado la información bastante bien. Clint, también debes tener eso en cuenta, dijo Renner en un tono cariñoso a su caballero. Entonces, analicemos qué hacer con las ubicaciones que hemos aprendido de los pedidos codificados. Oh, Ilma, jefa de la división de tráfico de drogas que opera en la capital real del reino Reeftise, se retorció lentamente en su cama doble de tamaño king y alcanzó la jarra de agua junto a la cama, pero los dedos solo encontraron aire. Fue entonces cuando recordó que no había colocado una jarra de agua y chasqueó la lengua. No pudo reprimir su bostezo. Dormía como una persona mayor, se acostaba temprano y se levantaba temprano, pero solo se había ido a la cama hacía poco más de una hora. Ella todavía no había dormido lo suficiente. La mujer tragó y puso una mano en su garganta. Hubo una sensación seca y pegajosa allí, y se levantó de la cama para beber un poco de agua. Se puso una túnica larga y gruesa para cubrir su cuerpo desnudo, deslizó los pies en un par de pantuflas y salió de la habitación. Caminó por el pasillo silencioso, buscando agua para beber. El silencio fue reconfortante para Ilma. Era algo que siempre había deseado durante este momento de la noche. Amaba la paz y la tranquilidad, pero el silencio la perturbaba. Este nivel de silencio era algo que no debería estar sucediendo ya que su casa también servía como base de la división de tráfico de drogas de 8 dedos dentro de la capital real. Lógicamente hablando, pronto debería haber ruido como movimientos humanos y Tomás, pero el interior ahora estaba en silencio, como si estuviera vacío. En lugar de tener un efecto calmante, el silencio le puso los pelos de punta, e incluso la hizo sentir que ella era la única persona en esta mansión. ¿Qué está pasando? Ilma pensó confundida. Ella hurgó en su mente en busca de una posible explicación. Ilma no recordaba haber dado nunca la orden para que sus sirvientes y guardias abandonaran el área. Incluso si se diera esa orden, todavía tenía una docena de sirvientes y un número igual de guardias cerca en todo momento. Era para que ella no tuviera que hacer tareas menores y para garantizar su seguridad en todo momento. Se le ocurrió un pensamiento escalofriante. Algo que contaba entre sus peores miedos. Quería gritar a alguien para confirmar que sus peores miedos no se habían manifestado, pero sería una muy mala idea hacerle saber al enemigo dónde estaba. También consideró simplemente volver a su habitación y meterse debajo de las sábanas, pero podría estar esperando su ejecución. Personas que no se mueven cuando tienen que convertirse en comida para otros. Esta era una creencia a la que se suscribía y, al adherirse a ese principio, había pasado de ser una prostituta de clase alta a donde estaba ahora. Miró a ambos lados del pasillo vacío varias veces y solo avanzó después de verificar que realmente no había nadie allí. Confiando en su sexto sentido, se dirigió hacia una habitación secreta que solo ella y algunos otros conocían. Allí había varios objetos mágicos y gemas que podrían ayudarla, así como un túnel de escape. Mientras caminaba de puntillas por el pasillo, Ilma se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué es esto? El susurro escapó de su boca espontáneamente. Ilma descubrió una rareza fuera de la ventana. La ventana, hecha de láminas de vidrio fino, estaba cubierta con varias capas de enredaderas. Como resultado, casi no podía entrar la luz. Trató de abrir la ventana pero no se movió. Se apresuró a estudiar las otras ventanas a lo largo de los pasillos. Cada uno de ellos estaba ahogado con enredaderas. ¿Qué pasó? ¿Quién podría haber? Las ventanas definitivamente no eran así antes de irse a la cama. Esto no pudo haber sucedido de forma natural en el espacio de una noche. Siendo ese el caso, probablemente fue obra de magia. ¿Quién podría haber hecho esto y cuál era su objetivo? No tenía idea de esos puntos. Aún así, entendió que su situación era muy grave. Maldita sea. Ella maldijo y luego siguió adelante. Ya no le importaba cómo su bata se balanceaba aquí y allá. Todo lo que quería era entrar en su habitación secreta. Llegó a la escalera y miró hacia abajo. Todavía estaba en silencio. Navegando por la poca luz que logró filtrarse a través de las enredaderas, descendió con cuidado las escaleras. Al mismo tiempo, agradeció a la gruesa alfombra por enmascarar sus pasos. Cuando llegó al primer piso, estaba tan sorprendida que de repente aspiró una bocanada de aire frío. Había una persona en el pasillo mirándola.
Esa persona parecía mezclarse con las sombras mientras estaba allí, pero no era porque tuviera habilidades para fusionar sombras como ladrones u otros trabajos relacionados. Más bien se sentía así debido a su piel oscura, que daba una impresión equivocada. Ese era un elfo oscuro, y sus ojos desiguales parecían brillar contra la tela negra que los envolvía. El elfo oscuro dejó caer al suelo la tela negra que los envolvía. Debajo estaba la ropa de las niñas. Sostenía un bastón mágico de color negro y miró a Hilma. La habitación secreta estaba detrás de esta misteriosa chica. Mientras recordaba el diseño interior de la mansión, Hilma se armó de valor y se acercó nerviosamente a ella. Si tan solo fuera una compañera de juegos traída por algún noble. Sin embargo, Hilma inmediatamente descartó su ingenua conjetura. Su hogar estaba completa y absolutamente en silencio, como si toda la vida hubiera sido eliminada. Algo que era imposible, ya que incluso si le gustaba el silencio, siempre estaba el ruido de sus sirvientes y guardias escogidos y escogidos. El hecho de que ninguno de sus guardias y sirvientes dejaba claro que debía estar en guardia. Dime, niña, después de gritar, Hilma arrugó las cejas con sospecha. Había visto a todo tipo de personas en su profesión anterior como prostituta de clase alta. Su experiencia le dijo que esto no era una niña, sino un niño. Su ropa era exquisita y no del tipo que la gente común podía pagar. Por lo que Hilma sabía, incluso ella podría no tener algo de esa calidad. Los elfos oscuros habían vivido una vez en el gran bosque de Todd, y prácticamente no existían en el reino. Sin embargo, ahora había uno, vestido con ropa cara destinada a otro género. Si no fuera por la atmósfera siniestra, Hilma habría concluido que este niño era un esclavo para satisfacer la lujuria degenerada de algún noble. Oye chico, ¿qué estás haciendo aquí? Hilma preguntó mientras se acercaba lenta y cuidadosamente, tratando de no despertar sus sospechas. Atia, ¿eres la persona más importante en este lugar? No, se detuvo a mitad de camino. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Hasta la fecha, había confiado en sus instintos más que en cualquier otra cosa. Siempre había creído que sus instintos eran superiores al sentido común. Donde el sentido común podría haberla traicionado, solo su intuición nunca le había fallado. ¿Sí? Eso es. Soy la persona más importante en esta mansión. Es así, eso es bueno entonces. El chico sonrió. Su sonrisa era tan pura que incluso en las circunstancias presentes, casi logró encender el deseo de profanar su pureza dentro del corazón de Hilma. Ah, bueno, le pregunté a esa gente, y ellos también me dijeron eso. Como en respuesta al chico, se abrió una puerta cercana. Una chica salió lentamente desde adentro. Parecía una chica con una especie de extraño uniforme de sirvienta, pero lo que la rodeaba no era el olor a perfume, sino el hedor a sangre y sangre. Hilma se tapó la boca y se tragó un grito. La pequeña y encantadora mano de la criada apretó el brazo de un hombre. Parecía que se lo había arrancado de la cuenca del hombro, dadas las fibras musculares desgarradas. ¿Qué es ella? Parece que alguien quería atacar esta mansión, así que decidimos terminar algunas cosas antes de que vinieran esas personas. Por lo tanto, le pedí que viniera. Por favor, no me hagas caso. Ha pasado tanto tiempo desde que comí hasta saciarme, y estoy muy satisfecho. Pudo dirigirse a Hilma sin mover la boca. Eso fue bastante extraño, pero había preguntas más urgentes que esa. Lo que hizo estremecer a Hilma fue la pregunta de qué había comido exactamente para llenarse. Podía adivinar, pero no quería creer. Con esos pensamientos en su corazón, les preguntó. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Tú también me vas a comer? No. ¿Tienes otros usos, tía? Ella no pudo relajarse. Eso fue porque su intuición le dijo que un destino más horrible la esperaba. Entonces, ¿qué tal esto, muchacho? ¿Quieres divertirte un poco conmigo? Dejó que la ropa que cubría su cuerpo se deslizara desde su hombro. Este era su cuerpo, su orgullo y alegría. Cuando todavía era cortesana, le habría costado una fortuna pasar la noche con ella. Después de eso, mantuvo el exceso de grasa fuera de su cuerpo y mantuvo su figura sensual. Hilma estaba segura de que podría llenar a cualquiera con una lujuria que la consumiera, incluso si su objetivo era un niño. Sin embargo, no parecía haber ninguna emoción inusual en los ojos del chico. Hilma podía admitir que sus encantos eran inferiores a los de esa doncella de allí. Aún así, había sido una profesional, a pesar de que estaba jubilada.
Incluso si él no se balanceaba de esa manera, aún podría despertarlo. Trabajó elegantemente su cuerpo en forma de serpentina y se acercó lentamente, con cuidado de no alarmarlo. No podía sentir nada parecido al deseo del chico, por lo tanto, eligió otro curso de acción. Lentamente extendió una mano y la puso alrededor del cuello del niño y activó un objeto mágico. Fue el Viper Tattoo. Las serpientes tatuadas en ambas manos cobraron vida, levantaron la cabeza y saltaron para morder el cuerpo del niño. Cualquiera que fuera mordido por las serpientes y su poderoso veneno neurotóxico moriría en espasmos espasmódicos. Este fue el as en la manga de Ilma, uno no tenía forma de luchar. Sin embargo, el niño extendió ágilmente una mano y agarró la serpiente con forma de látigo cuando golpeó, luego procedió a aplastarle la vida sin dudarlo. El Viper Tattoo regresó a los brazos de Ilma. Dado que la serpiente convocada había sido asesinada, el tatuaje no se pudo reactivar durante un día completo hasta que se recuperó. Ilma se encontraba ahora en el peor de los casos, de haber iniciado las hostilidades y no tener nada que mostrar, por lo que retrocedió tambaleándose. Sin embargo, lo que más la asustó fue el hecho de que la expresión del niño no había cambiado en absoluto durante esta serie de eventos. No le preocupaba ser atacado y tampoco mostró hostilidad. Entonces, vamos. ¿Ir a dónde? Justo cuando Ilma comenzó a preguntarse acerca de sus palabras, un intenso dolor atravesó su rótula en ese mismo momento. El dolor insoportable la dejó incapaz de ponerse de pie y se derrumbó en el suelo. ¡Árbara! Ella gimió de angustia, rompiendo a sudar frío a causa del dolor, y luego se miró la rodilla. Luego se arrepintió de haberlo hecho. Milek. La rótula de su pierna izquierda estaba torcida en la otra dirección, y el hueso sobresalía de su piel, rojo sangre, de su carne. Ilma lloró y se dispuso a apretar su pierna, que estaba en una agonía increíble. Sin embargo, ella vaciló. Ella no se atrevió a tocarlo. El niño agarró a Ilma por el cabello y luego salió. Ilma fue arrastrada por una fuerza en el brazo que nunca podría haber adivinado por la forma en que lucía. Docenas de mechones de cabello fueron arrancados con un suave chasquido, pero al chico no pareció importarle. Duele tanto. No hagas esto. En respuesta al llanto de Ilma, el niño simplemente la miró, pero no detuvo su paso. Tengo que apurarme y llegar. Oh, Shirou Emilia se elevó a través del cielo de medianoche mientras saltaba de techo en techo o casi cualquier cosa que pudiera usar como plataforma para saltar y propulsarse en el aire. Su movimiento era tan rápido que parecía ser un borrón que hacía que cualquier observador parpadeara y se frotara los ojos con confusión. La única señal real que permaneció atrás durante más de un momento después de que desapareció de la vista de su observador fue el silbido del viento que pasaba que dejó a su paso. Una sonrisa de placer creció en el rostro de Shirou ante la noticia de que sus planes daban frutos. Kokodol, que estaba a cargo de la división de tráfico de esclavos de 8 dedos y su espía dentro de los 8 dedos, había informado que se había perdido todo contacto con un compañero jefe de división de la casa de los 8 dedos. Lo que sea que haya causado la pérdida de contacto era algo que él podía aprovechar. Una oportunidad que aprovecharía con la operación Purga. Ilma, la jefa de división del tráfico de drogas de 8 dedos, sería solo otro jugador influyente y espía que lo ayudaría a apoderarse de los 8 dedos para sus propios fines. Prepárate, Ilma Kigneaus, porque esta noche será la noche en que se hará justicia. Shirou pensó mientras se dirigía a la mansión de Ilma. Fin del capítulo.